37. En las Biblias evangélicas encontramos que a Dios se lo nombra como a Jehová y en las Biblias católicas le damos el nombre de Yahvé. Muchos cristianos se preguntan por qué esta diferencia en el nombre de Dios. ¿Qué debemos pensar de esto? En el fondo no sirve de nada discutir por el nombre antiguo de Dios. Nosotros vivimos ahora en el Nuevo Testamento y lo que nos importa es hablar de Dios como Jesús hablaba de Él. Jesús vino a aclarar el misterio más profundo que hay en el ser divino: Dios es amor. Dios es un Padre que ama a todas sus criaturas y los hombres son sus hijos queridos. Jesús mismo nos enseñó que debemos invocar a Dios como nuestro Padre. Mt. 6:9. Para los estudiosos de la Biblia quiero aclarar en esta carta el nombre antiguo de Dios, aquel nombre que los israelitas del Antiguo Testamento usaban con profundo respeto. La explicación es un poco difícil porque debemos comprender algo del idioma hebreo, la lengua en la cual Dios se manifestó a Moisés. Los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Los israelitas del Antiguo Testamento empleaban muchos nombres para referirse a Dios. Todos estos nombres expresaban una relación íntima de Dios con el mundo y con los hombres. En esta carta quiero indicar solamente los nombres más importantes. Por ejemplo, en Ex 6:7 encontramos en el texto hebreo el nombre Elohim, que en castellano significa el Dios fuerte y poderoso. En el Salmo 94 encontramos Adonai o Edonai, que en castellano es el Señor. En Gen 17:1 se habla de Dios como Tsadei, que quiere decir el Dios de la montaña. El profeta Isaías 7:14 habla de Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y hay muchos nombres más en el A.T., como por ejemplo, Dios poderoso, el Dios vivo, el Santo de Israel, el Altísimo, Dios eterno, el Dios de la justicia, etc. Pero el nombre más empleado en aquellos tiempos era Yahvé, que significa en castellano, yo soy el que es. Leemos en Éxodo cap. 3 que Dios se apareció a Moisés en una zarza ardiente y lo mandó al faraón a hablar de su parte. Moisés le preguntó a Dios: pero si los israelitas me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué voy a contestarles? Y Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Así les dirás a los israelitas: yo soy me manda a ustedes. Esto les dirás a ellos: yo soy, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me manda a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Ex 3:13-15. ¿De dónde viene la palabra Yahvé? Esta palabra es una palabra hebrea. El hebreo es el idioma de los israelitas o judíos del Antiguo Testamento. En este idioma no se escribían las vocales de una palabra, sino únicamente las consonantes. Era bastante difícil leerlo correctamente porque al leer un texto hebreo, uno mismo debía saber de memoria qué vocales tenía que pronunciar en medio de las consonantes. El nombre de Dios, yo soy, se escribía con estas 4 consonantes, YHVH, que los judíos pronunciaban así, Yahvé, y en castellano se escribe YAV. La pronunciación Yahvé es sin duda la pronunciación más correcta del hebreo original para indicar a Dios como yo soy el que soy. Los judíos de la T nunca dijeron Jehová. ¿De dónde viene la palabra Jehová? Los israelitas de la T tenían un profundo respeto por el nombre de Dios, Yahvé. Era el nombre más sagrado de Dios porque Dios mismo se había dado este nombre. Con el tiempo los israelitas, por respeto al nombre propio de Dios, dejaron de pronunciar el nombre de Yahvé, y cuando ellos leían en la Biblia el nombre de Yahvé, en vez de decir Yahvé dijeron otro nombre de Dios, Edonai, el Señor. Resultó que después de 100 años los israelitas se olvidaron por completo de la pronunciación original, YHVH, Yahvé, porque siempre decían Adonai, el Señor. En la Edad Media, 1000 a 1500 años después de Cristo, los hebraístas que estudiaban el idioma hebreo antiguo empezaron a poner vocales entre las consonantes del idioma hebreo. Y cuando les tocó colocar vocales en la palabra hebrea YHVH, el nombre antiguo de Dios, encontraron muchas dificultades. Por no conocer
hacer la pronunciación original de las 4 consonantes que en las letras castellanas corresponden a YHVH y en letras latinas a JHVH, y para recordar al lector que por respeto debía decir Edonai, en vez de Yahvé pusieron las 3 vocales E, O, A de la palabra Edonai, y resultó Jehová en latín. Es decir, tomaron las 4 consonantes de una palabra, JHVH, y metieron simplemente 3 vocales de otra palabra, Edonai, y formaron así una nueva palabra, Jehová. Está claro que la palabra Jehová es un arreglo de 2 palabras en una. Por supuesto, la palabra Jehová nunca ha existido en hebreo, es decir, que la pronunciación Jehová es una pronunciación defectuosa del nombre de Yahvé. En los años 1600 comenzaron a traducir la Biblia a todas las lenguas y como encontraron en todos los textos bíblicos de la Edad Media la palabra Jehová como nombre propio de Dios, copiaron este nombre Jehová literalmente en los distintos idiomas castellano, alemán, inglés. Y desde aquel tiempo empezaron a pronunciar los católicos y los evangélicos como nombre propio de Dios del Antiguo Testamento la palabra Jehová en castellano. Ahora bien, aún las Biblias católicas usan el nombre de Yahvé y no el de Jehová. Está bien porque todos los hebraístas modernos, los que estudian el idioma hebreo, están de acuerdo que la manera original y primitiva de pronunciar el nombre de Dios debía haber sido Yahvé y no Jehová. Yahvé es una forma del verbo Javá, ser, existir, y significa, yo soy el que es, y Jehová no es ninguna forma del verbo ser como lo hemos explicado más arriba. Por eso la Iglesia Católica tomó la decisión de usar la pronunciación original Yahvé en vez de Jehová y porque los israelitas del tiempo de Moisés nunca dijeron Jehová. ¿Cuál es el sentido profundo del nombre de Yahvé? Ya sabemos que Yahvé significa, yo soy. Pero ¿qué sentido profundo tiene este nombre? Para comprenderlo debemos pensar que todos los pueblos de aquel tiempo eran politeístas, es decir, pensaban que había muchos dioses. Según ellos, cada nación, cada ciudad y cada tribu tenía su propio dios o sus propios dioses. Al decir Dios a Moisés, yo soy el que soy, él quiere decir, yo soy el que existe, el Dios que existe, y los otros dioses no existen, los dioses de los egipcios, de los asirios, de los babilonios no existen. Yo soy el único Dios que existe. Dios, dándose el nombre de YHVH, yo soy quería inculcar a los judíos el monoteísmo, un solo Dios, y rechazar de plano todo politeísmo, muchos dioses y la idolatría de otros pueblos. El Dios de los judíos Yahvé es un Dios celoso, no soporta a ningún otro Dios a su lado. Él dice, no tendrás otro Dios fuera de mí. Ex. 23. Yo soy Yahvé, tu Dios celoso. Deud. 4, 35 y 32, 39. El profeta Isaías explica bien el sentido del nombre de Dios. Dice Dios por medio del profeta, yo soy YHVH y ningún otro. No soy yo Yahvé el único y nadie mejor que yo. Is. 45, 18. La conclusión es, la palabra Yahvé significa que Él es el único o Dios, el único y verdadero Dios, y que todos los otros dioses y sus ídolos no son nada, no existen y no pueden hacer nada. El nombre de Dios en el Nuevo Testamento. Más importante para nosotros que vivimos en el Nuevo Testamento es saber cómo Jesús hablaba del misterio de Dios. Jesús y sus apóstoles, según la costumbre judía de aquel tiempo, nunca pronunciaban el nombre Yahvé o Jehová. Siempre leían la Biblia diciendo, Edonai el Señor para indicar el nombre propio de Dios. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, por eso encontramos en el Nuevo Testamento la palabra Kyrios, el Señor, que es la traducción de Edonai. Pero Jesús introdujo también una novedad en las costumbres religiosas y nombró a Dios Padre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían ganas de matarlo, porque él llamaba a Dios Padre suyo haciéndose igual a Dios. JN 5, 17 a 18. Además Jesús enseñó a sus seguidores a hacer lo mismo, por eso, oren ustedes así, Padre nuestro que estás en los cielos, Mt.
6, 9. Ahora, el nombre más hermoso que nosotros podemos dar a Dios es el de Padre nuestro. Es verdad que en las Biblias de los testigos de Jehová aparece el nombre Jehová en el Nuevo Testamento. Así es. Los testigos de Jehová hacen aparecer en el Nuevo Testamento 237 veces la palabra Jehová, pero eso no es correcto. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de Dios con el nombre Señor Kyrios en griego, Edonai en hebreo, ellos lo traducen como Jehová, pero esto es claramente una adulteración de los textos bíblicos. El Nuevo Testamento habla de Dios como Padre o Señor, pero nunca como Jehová. Una vez más desconocen la gran revelación de Jesucristo, que fue la de anunciarnos a Dios como Padre. ¿Qué es lo mejor para nosotros? Lo mejor es hablar de Dios como Jesús hablaba de Él. Meditando los distintos nombres de Dios que aparecen en la Biblia, nos damos cuenta de que hay una lenta evolución acerca del misterio de Dios, y cada nombre revela algo de este gran misterio divino. 1. Dios se manifestó a Moisés como el único Dios que existe, significando esto que los otros dioses no existen. Es lo que significa la palabra Yahvé. 2. Luego ese único Dios se manifestó a los profetas como el Dios de la justicia. 3. Finalmente en Jesucristo, Dios se manifestó como un Padre que ama a todos sus hijos. Dios es amor y nosotros tenemos esta gran vocación a vivir en el amor. La oración del Padre Nuestro es la mejor experiencia de fraternidad universal. ¿Qué hay que hacer cuando los testigos de Jehová, los mormones y los seguidores de otras sectas llegan a la casa de uno para entablar una conversación? En primer lugar hay que precisar cuál es la verdadera intención de su visita. Por lo general ellos dicen que quieren hablar de la Biblia y conversar acerca de Dios y de la religión. Pero su verdadera intención no es esta, sino la de arrebatar la fe a los católicos. Eso y nada más es lo que quieren. Quitar a los fieles su fe católica. Hablar de la Biblia o de Dios es solo el pretexto para llegar a este final, que es quitar la fe a los católicos. Y los hechos comprueban esta afirmación, porque sabemos de algunos buenos católicos que por cortesía, buena educación, o por otras razones, aceptaron conversar con ellos sobre la Biblia o sobre Dios, y se pasaron a ser testigos de Jehová, mormones o de otras sectas, y abominaron después contra su antigua fe católica. Es decir, hay que tener claro que esta visita de los testigos de Jehová, de los mormones o de otras sectas a las casas y familias católicas no tiene otra intención ni otro propósito que arrebatarles su fe católica. Conociendo esta realidad, la respuesta es obvia: ¿quiere usted conservar y defender su fe católica? No los reciba. ¿Quiere usted poner en peligro su fe católica? Piense mejor lo que debe hacer. Cuestionario. ¿Es correcto nombrar hoy a Dios con la palabra Jehová? ¿Por qué no? ¿Qué aconteció históricamente? ¿Por qué los israelitas usaban la palabra Adonai? ¿Qué pasó cuando los hebraístas de la Edad Media empezaron a poner vocales a las consonantes? ¿Qué significa la palabra Yahvé? ¿Es correcto utilizar hoy la palabra Yahvé? ¿Es correcto utilizar la palabra Jehová? ¿Cómo se refirió Jesús a su Padre? ¿Cómo tenemos que nombrar a Dios los cristianos de hoy? ¿Qué evolución del nombre de Dios hay entre A y N Testamento? Suscríbete a nuestro boletín de servicios diarios. Evangelio, meditación y santoral en un solo mensaje. Diplomado de formación en liturgia. No te lo pierdas, inscríbete. Inicio 31 de julio del 2018. Clic aquí para más información. Anterior.